Tiene la palabra el diputado Omar Perotti. Gracias, presidenta. Se ha dicho que a veces se tiene una opinión cuando se es oficialismo, cuando se es oposición. Creo que en esta discusión que se está dando no estamos de los que negamos, del lado que negamos endeudamiento, ni del lado de los que no queremos obra pública. Creo que las demostraciones son más que evidentes en los endeudamientos que hemos facilitado para que este gobierno esté utilizando, en los que hemos votado para que se sigan utilizando, con lo cual, como bien se ha dicho, el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, para nosotros no es una discusión. La discusión está en si se quiere obra pública o no, no es una discusión para nosotros. 2.500 obras en nuestra gestión, 1.500 terminadas, 1.000 que se están continuando, muchas de ellas terminadas. En algunas se ha acompañado a esas inauguraciones. Convencido de que había que empezar obras aunque nosotros no las termináramos. Plenamente convencido de que así se crece. Y votar proyectos como votamos no solo de endeudamiento, sino de acompañamiento a este gobierno desde las primeras leyes aquí, lo hacemos en el pleno y total convencimiento que las regiones, que las provincias, que más desarrollo van a tener en esta instancia de un mundo tan convulsionado y de una Argentina particularmente fragmentada, van a ser aquellas que consigan acuerdos aún con los que estén más lejos en el pensamiento o hayan estado más lejos en el pensamiento. Y vaya, Marcos leyó una opinión del gobernador de años atrás. Vaya si hemos tenido diferencias. Y creo que las regiones se van a beneficiar cuando esas diferencias queden de lado en las cosas centrales e institucionales. Y Santa Fe tiene esa potencialidad y tiene en nosotros actores, más que le pese o mal que le pese a algunos, dispuestos a defender esa provincia. Y esa provincia está por sobre cada uno de los actores y por sobre lo que nos hubiesen gustado que nos voten o nos aprueben o nos acompañen o lo que hay que hacer hoy. Lo que hoy por allí se plantea como algunas explicaciones de porcentajes, en el mismo proyecto que se discutía aquí de la CAF, el mismo banco, con mejores condiciones aún que las de aquí, se pedía de todo. Bueno, ojalá se haya aprendido desde quienes eran oposición en ese momento y se tenga una actitud madura hacia adelante como provincia lo necesitamos y ojalá como país también lo incorporemos. Por eso no es una cuestión de no al endeudamiento o no a la obra pública. No nos corran por allí, no entramos por allí y fundamentalmente ¿por qué? Porque hubiésemos querido tener nosotros un financiamiento más holgado para enfrentar nada menos que la parálisis de 2 años de pandemia y de la sequía más dura de los últimos 100 años. En esas condiciones se gobernó. No nos asusta una caída de transferencia como algunos plantean, una coyuntura de algún parálisis de alguna obra. Estuvimos nada menos que paralizados con un tema de pandemia para enfrentar. Y se entregó una provincia en condiciones que permiten hoy tener una de las mejores calificaciones. Y cabe aquí mencionar algo, porque también la lectura puede estar si uno es oficialismo o es oposición,
Y también la lectura puede estar en el que al que le toca tomar el crédito y al que le toca pagarlo. El que le toca tomar habla de todas las bondades de lo que va a realizar y cómo se va a repagar con esas obras hechas. Al que le toca pagar, tiene que ir a buscar dónde volvió ese recurso o dónde le dejaron las reservas de año a año para ir pagando la cuota de lo que hay que vencer, y no está. Y de esto estamos hablando cuando la cifra nos parece exagerada, no de no autorizar un endeudamiento, no de no habernos sentado a discutir. Han faltado a nuestra inteligencia al plantear que había que hacerlo rápido porque hay vacaciones en Wall Street. El que presta plata las 24 horas de los 365 días del año. Hablemos seriamente y empecemos a trabajar seriamente un esquema de endeudamiento, ya no de 1.000, sino de 1.700 millones. Es la autorización que hay. ¿La usarán o no? Espero que no hagan equivocar al gobernador en los tiempos y en los montos. Desde que se tomó la decisión 2016 de primera experiencia de este endeudamiento en dólares, a los cuales hay que devolver dólares, nuestra provincia no tiene dólares, no recauda en dólares, no maneja ni tiene política cambiaria, eso lo tiene la nación. Por lo cual, para pagar, lo que hay que juntar son dólares. Y desde el 2016 hasta el final del 2023, hubo 3 devaluaciones. 21% en el 18, 25% en el 19, casi 23% en el 23. Después vino la de 182. 3 devaluaciones. ¿Qué significó eso? Santa Fe tuvo que salir a juntar más pesos para los mismos dólares, ahí pagando. En ese momento, la Nación exigió a todas las provincias defoltear las deudas, reprogramar sus deudas. Santa Fe no lo hizo. Valoró lo que significa para una provincia el cumplimiento de sus deudas. Y esto es lo que hoy califica a Santa Fe distinto. Y por eso no entendemos ni el apuro ni este monto, porque con esa fortaleza que tiene la provincia puede salir en cualquier momento con la autorización nacional correspondiente a esos mercados que valoran el no haber defolteado la deuda. Y esto no es una cuestión menor. Se hizo con el esfuerzo de los recursos de los santafesinos, que son los que en definitiva pagan esto. Los santafesinos, con sus pesos, pagaron eso a costa de ¿qué? De menor ritmo en alguna obra pública, de la demora de iniciar alguna obra pública, porque de ahí había que juntar los pesos. Esto es también lo que hay que saber cuando se toman estas decisiones. Y ojalá sirva todo esto para que no nos vuelva a encontrar separados en cosas institucionales importantes, como es hablar de endeudamiento para una provincia. Creo que además hay variantes a transitar, porque hay volatilidad todavía en nuestro país. Lo decía Walter, más de 650% el punto es el riesgo país, el triple de América Latina. Los mercados nos miran de esta manera. Ojalá el gobierno vaya bajando la inflación, ojalá las incertidumbres, algunos se rieron, pero toda cuestión institucional, como la que ha pasado esta semana, también los que toman y colocan y analizan, incorporan estas cosas en las instancias
de riesgo país o no. El resultado electoral va a ser un elemento esperado y analizado para saber cuál es la instancia de la Argentina. Todo eso entra, y no es nuevo, no es de ahora. Las calificadoras lo han tomado siempre, su negocio es el mismo mercado, el que califica, el que mira, el que después presta y que después pone la tasa. Por eso hay que ser cuidadoso cuando se va a esos lugares, muy cuidadoso. Y para ir a esos lugares primero hay que agotar todas las instancias de los organismos en los que la Argentina es miembro, y no hay delegación de jurisdicción y demás, como es el Banco Mundial, como es el BID, como es la CAF, en las que agotar todas las presentaciones de obra, porque además allí están los periodos de gracia y los plazos muy superiores a los que vamos a colocar estos bonos, en tiempo y en tasas. Agotar todas esas instancias y también agotar las búsquedas en el mercado interno de financiación. Los ofrecimientos de que hay recursos en la Argentina, de que hay recursos en nuestra provincia, la Bolsa de Comercio Rosario, sus organismos, son muchos de los que dicen que hay recursos para invertir y para poder financiar. ¿Por qué no bonos en pesos? ¿Por qué no aprovechar los dólares del esquema del colchón que se está planteando ahora para tomarlos y que lo coloquen acá y le vamos a pagar en pesos como está tomando la Nación? El ministro Guzmán estaría seguramente viendo esto con satisfacción. Quería que se tome deuda en pesos, no en dólares. Bueno, se está tomando deuda en pesos en estos últimos financiamientos que se han tomado. Se suscriben en dólares, pero se van a pagar en pesos. Eso es lo que tenemos que cuidar como Santa Fe. Todos los márgenes de endeudamiento nos dan perfecto. Y además con la calificación más alta por no haber reestructurado la deuda que Santa Fe tenía en el exterior. Ese es un activo que vale y va a valer mucho en esta colocación. Pero hay que tener claro que juntar esos pesos para comprar dólares, que en momentos no hubo entrega de dólares, con lo cual hubo jurisdicciones que no querían llegar al default, pero no tuvieron los dólares para poder pagarlo. Son restricciones que podemos encontrar. Agotar todas las instancias internas para ese financiamiento que se necesita y que entendemos en el ritmo de obra que queremos. La gestiones ante Nación por las deudas. Y sí creo que a esta altura uno le puede dar un tiempo a un gobierno para que inicie, para que arranque, pero creo que todo el nivel de reclamos tiene que ir creciendo. Nivel de reclamo que la provincia tuvo, y no le quepa duda, diputado Blanco, el 25 vamos a estar ahí, como estuve como intendente de Rafaela cuando Hermes Wiener convocó en aquel momento. Ahí vamos a estar, porque además esa presentación la hicimos y la iniciamos nosotros en el reclamo ante la Corte después de haber agotado todas las instancias administrativas correspondientes frente al gobierno de Alberto Fernández. Allí vamos a estar, porque allí hay que mantener la firmeza del reclamo de Santa Fe. Y a ese reclamo de Santa Fe, seguramente Santa Fe tiene que plantear con fuerza, como Nación hacía a veces cuando necesitaba, y sumar a las otras provincias, un pacto fiscal. Si nos están debiendo, ¿cómo nos van a pagar? Si nos estamos haciendo cargo, ¿cómo nos van a resarcir? Todo el acceso a los puertos es una discusión de muchísimos años, donde Nación comprometía que sí, que el vía ferroviaria, que ingreso, que el financiamiento chino, que esto, que tal cosa y demás, verso de todos los años. ¿Se va a hacer cargo la provincia? Nos estamos haciendo cargo con este financiamiento de la CAF. Nada vamos a reclamar a cambio de eso a la Nación. Son las cosas que hay que dejar claras en esta instancia y con fuerza, porque es lo que afirma esa autonomía de la provincia. Diputado Galassi usaba ese término. No es autonomía para el endeudamiento. Autonomía no debe tomarlo de esta Cámara, que sí acompaña las cosas, que es cierto. En todo caso, es autonomía
de tener recursos y si Nación no me los manda. Difícilmente esta Cámara en algo conveniente y sobre todo nuestro bloque tiene un compromiso muy claro en cómo conducir nuestra presencia en esta Cámara en los próximos tiempos desde el primer día. Porque creemos realmente en el potencial de la provincia si tenemos la capacidad de pensar la política con mayúscula y en grande, y olvidándonos de cómo nos trataron, cómo hizo, que dijo antes, que no dijo tal cosa y demás, pero ir para adelante juntos. Eso va a marcar la diferencia en los próximos años de la Argentina, en política, en desarrollo y en cómo vive nuestra gente. Y en esto de juntar los pesos para comprar los dólares, también hay que saber que siempre hay que mirar cómo está la gente. Hoy, creo que en condiciones parecidas a algunas situaciones de la pandemia o en la salida de la pandemia, cuando se había caído el consumo, en la pérdida del poder adquisitivo, es cierto que la obra pública es futuro. ¿Cuánto de futuro le ponemos al presente? Y en el presente tener cuidado, que no solamente la política salarial es el aumento de sueldo, sino son las tarifas que fijamos. Y en pandemia y después de la pandemia jamás fijamos una tarifa pública por arriba de los salarios o por arriba del costo de vida. Porque de una pandemia con ese impacto no se sale de la noche a la mañana en cero. Hay que acompañar esa salida a las empresas y a las familias. De la noche a la mañana ponernos en cero no es tan sencillo. Seamos cuidadosos con el momento y acompañemos, miremos ese futuro, pero cuánto de futuro le ponemos al presente, porque allí está la vida de nuestra gente, que no la está pasando bien. Y por eso en aquel momento no solamente las tarifas, sino el boleto y la billetera para dinamizar consumo y aliviar en parte, al menos a las familias, a decir, estoy un poquito más cerca. Son momentos para pensar todas estas cosas. Pensémoslas en grande. No insulten nuestra inteligencia con que en el verano hay que ir rápido porque se van los muchachos de vacaciones en Wall Street. Seamos serios y van a contar siempre con nosotros. El monto nos parece elevado. Creo que podríamos haber acordado o llegado a otras instancias si hay voluntad. Ojalá los consejos le permitan no hacer equivocar las decisiones a las provincias. Y bueno, Marcos decía, también valorar cosas. Siempre se planteó de aquí el pago de impuestos o no, de las grandes terminales, etcétera, etcétera. Bella Italia y Aurelia, La Chispa y Godeken van a tener o le están proponiendo contribución por mejora después de haberse empezado ya una obra. ¿Pagarán contribución por mejora las grandes terminales? Una buena pregunta. Son recursos que tenemos que estar teniendo. Optimicemos la búsqueda de recursos del ahorro nacional. Optimicemos las posibilidades de endeudarnos en peso, todo lo que la situación de la provincia permite. No decimos que no haya endeudamiento. Ojalá podamos encontrar las formas. Creo que será muy saludable para el ritmo de obras que quiere el gobierno, para lo que necesita nuestra gente y para dinamizar obras. Y es bueno tener un plan de obra en detalle, porque ¿qué permite? También permite puntuar, porque no toda la obra pública repercute de la misma manera. No toda la obra pública genera el impacto de ocupación o de movimiento en un sector, porque sabemos muy bien que hay cierto tipo de obras que han incorporado muchísima maquinaria que reemplaza a lo que era antes el concepto directo obra pública, ocupación de gente. Cierta obra pública genera mano de obra y cierta obra pública mucho menor que la inversión que se requiere. Por eso es bueno analizar el detalle de obras. Por eso es bueno seguirlo. ¿Por qué? Porque si tendríamos un detalle de obra, seguramente, y hace falta financiamiento, no discutiríamos la obra, no discutiríamos el financiamiento, porque estamos de acuerdo que es el camino que hay que seguir. Apostamos a que ese sea el camino y apostamos a que estas instancias no encuentren diferencias y el Ejecutivo
y sus representantes en la Cámara hagan mayores esfuerzos para alcanzar consensos. Gracias, señora presidenta.